Estamos en la parte final de Visión Integral y para esta ocasión vamos a conversar con Daniel García, que es nuestro experto en temas internacionales, y hoy vamos a tener una pequeña conversación ya que él tenía unas cuantas semanas que no estaba con nosotros y queremos aprovecharlo. Y entonces pues vamos a darle nuestro cordial saludo a Daniel García. Qué bueno que esté con nosotros para esta pequeña entrevista. Saludos, buenos días. Bueno, Daniel, tú te habías ausentado y los acontecimientos internacionales pues no se detienen. Sé que estaba de viaje haciendo un recorrido por varios países de Europa, ¿no? Y nos gustaría, pues, yo sé como tú eres tan inquieto con estos temas, sé que en medio de toda esta gira de más de 20 días que estuviste fuera, pues no dejaba de maquinar y de analizar los temas internacionales. Quisiéramos ver así una mirada al panorama político internacional y el tema económico global, ¿no? Así es que nos gustaría que tú, pues, nos diera tu visión en este momento de lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, la situación se presenta verdaderamente sorprendente, porque los cambios que se están dando a nivel del nuevo orden mundial son muy rápidos, tan rápido que sorprenden hasta los mejores analistas, por la razón de que los acontecimientos económicos, la guerra energética, el problema de la guerra de Ucrania, está creando una dinámica que está envolviendo el mundo de una manera total. Me refiero al hecho, por ejemplo, de cómo se ha venido consolidando el bloque oriental o los defensores del nuevo orden mundial, cuando a partir de la reunión en Rusia del presidente Xi Jinping y el presidente Putin, se consolida esta posición donde queda bajo acuerdo el hecho de que el yuan será la moneda que se va a utilizar de ahí en adelante en las transacciones comerciales entre Rusia y China. Pero esto no se queda ahí, sino que los acuerdos a que llegaron China y Arabia Saudita, conjuntamente con algunos de los países del Golfo, países precisamente de un gran potencial energético, contribuye a crear todo un panorama de aislamiento del dólar, donde las transacciones comerciales que se van a realizar entre ellos va a figurar solo en yuan. Con esto da a entender que el dólar realmente está aislado del mundo, de ese mundo. Bueno, está aislado de ese mundo, parte del mundo. De ese mundo. Y que eso va corriendo y que eso va avanzando a una velocidad, ya decía, que sorprende. Porque el hecho de que se cree un acuerdo para establecer un libre comercio entre Rusia e India y que la plataforma inicial de transacciones de intercambio económico sea precisamente el yuan, ¿verdad? El rublo y la lira india, da a entender esto, que el dólar está cada vez más acorralado. ¿Qué significa acorralar el dólar en sí? Pues significa realmente echar de lado el potencial de influencia de Estados Unidos en estas regiones. Porque hay que reconocer... ¿Se consolida entonces China como el país de mayor poder, porque es el que tiene esta iniciativa, es su moneda con la cual se van a hacer estas transacciones internacionales? ¿Adquiere China esta hegemonía en la otra parte del mundo? Liderea la hegemonía, liderea el nuevo orden mundial conjuntamente con Rusia, porque hay que recordar que China es el poder económico, pero Rusia es el poder militar y tecnológico en el área militar. Ahora bien, no se trata solamente del poder económico y del poder militar, sino más bien de la conjunción de elementos dentro de esta guerra híbrida que pasan al dominio de estos países, de este nuevo conglomerado, que dan al traste con la situación de Occidente. Por ejemplo, el acuerdo que se establece entre Irán y Arabia Saudita da un golpe mortal a la política internacional norteamericana en la zona del Golfo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Arabia Saudita
llegó a ser por mucho tiempo la base fundamental de la hegemonía norteamericana en esta zona. Y cuando Arabia Saudita hace un enlace con Irán, realmente son las dos tendencias religiosas de la zona, el chiismo y la otra tendencia, se me va de la mente, con lo cual, que era la tendencia de Saddam Hussein, de Siria, que lleva al traste a la unión de estas dos tendencias religiosas con la finalidad de No los sunistas. eliminar los sunitas, gracias. Los sunitas, chiitas y sunitas, se unen en una convergencia, ya que los dos líderes son precisamente Arabia Saudita de la tendencia sunita y Irán de los chiitas. Entonces todo esto converge a una serie de soluciones dentro del Medio Oriente, como son el problema de la guerra de Siria, el problema de la guerra de Yemen, que ya hay reuniones compartidas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y de Arabia Saudita para resolver el conflicto este de Yemen. O sea, todo esto genera un nuevo concepto político que se va aplicando en un nuevo orden mundial donde Estados Unidos no tiene nada que hacer. La reciente cumbre, vamos a decir, la reunión entre Xi Jinping y Putin, ¿verdad? En Moscú, se derivan una serie de acuerdos entre ambos países, ¿no? De cooperación, de comercio, en términos políticos, comparte visión sobre el mundo, sobre el tema de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales que se derivan de ese encuentro que recientemente acaba de celebrarse? Mira, lo que se da entre Rusia y China es una complementación. O sea, uno es complemento del otro. Y dentro de este orden de ideas cabe todo. Cabe los acuerdos económicos, cabe los acuerdos energéticos, caben los acuerdos militares, caben los acuerdos tecnológicos. Es un conjunto de variables que intervienen porque los dos países entran en el acuerdo de la complementariedad. Su visión sobre un mundo diferente. Su visión sobre el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Su visión para confrontar o enfrentar a Occidente. A Occidente. A Occidente, que es el gran perdedor en todos estos encuentros, en todas estas relaciones y en todas estas nuevos acuerdos que se dan en este bloque que se va haciendo cada vez más amplio. Y es lo que queremos dar a entender cuando decimos que esto va muy rápido. Tan rápido que fíjense ustedes que Ignacio Lula, presidente de Brasil, llega a China con 260 empresarios a crear condiciones para integrarse, no solo como parte del BRIC, sino a un acuerdo económico que le dé por resultado a Brasil poner sus fuerzas productivas y sus materias primas a merced de la economía china, pero todas estas transacciones comerciales precisamente en yuan, al margen del dólar, porque eso es tácito, esa expresión fue escrita en uno de los acuerdos de que todas las relaciones comerciales entre ambos se realizarán en yuanes. Además, la yuanización de la economía mundial va a toda marcha, va a toda velocidad. Hay que darse cuenta que los BRIC hoy han sustituido en Producto Bruto Interno en Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Han sustituido en el valor del Producto Interno Bruto. Ahí está el 40% de la población mundial. No solo el 40% de la población mundial, sino que esto crece. Porque cuando se suma Brasil... el poderío económico de estos 5 países. Exacto. Pero además es la convergencia política, es además la convergencia económica, la convergencia energética que se da entre todos estos países que hacen un gran bloque que sustituye al G7, que sustituye la Comunidad Económica Europea, que sustituye la Commonwealth, esta asociación que ha querido mantener Gran Bretaña con sus colonias
todo esto queda atrás, todo esto queda en el pasado, porque lo que hoy sucede es que todo un gran bloque de países, incluyendo 40 países del África, se suman a este proyecto, abriéndose las puertas de un gran futuro para la humanidad, porque de eso se trata. Se trata de romper el monopolio que ha ejercido Estados Unidos a través del dólar, utilizando el dólar como... ¿Qué va a pasar con el dólar cuando pierde esa hegemonía, esa capacidad de que todas las transacciones se hacen en dólar, que el dólar tiene como todo el poder? ¿Qué pasaría? ¿Se debilitaría esa moneda? ¿Y qué repercusión puede tener a lo interno de los Estados Unidos? Mira, la situación de la economía norteamericana está amarrada al dólar. El dólar tiene una condición especial desde la conferencia esa de Bretton Woods de 1947 y que fue modificada por el presidente Nixon cuando rompió el lazo que había entre el dólar y el oro, o sea, lo independizó. Desde ahí el dólar se ha convertido en una moneda fía, una moneda inorgánica, una moneda sin respaldo económico, sin respaldo en oro o en otra fuente que no sea la política financiera norteamericana y su política militar. ¿Qué sucede con el dólar hoy? Que el dólar está siendo arrinconado, está siendo desplazado de todo ese orden nuevo que se está creando. El dólar tiende a convertirse en una tercera moneda, una segunda o tercera moneda de comercio internacional. ¿Cuál sería la segunda, en la medida, si llega a ser la tercera? Bueno, ¿No sería una segunda moneda? El asunto es que la dinámica económica tiende al hecho de que China sea la primera potencia económica del mundo, sí, y que India sea la segunda. De tal manera que el Producto Bruto Interno de China, India y Rusia superará todo el bloque occidental, con lo cual se podrá hacer una canasta de moneda donde el dólar podrá ser parte integrante pero no dominante. Mire, ¿qué le parece la posición asumida por Estados Unidos a raíz de los pronunciamientos de Lula en China sobre la guerra Rusia-Ucrania, responsabilizando a Occidente, a Estados Unidos del conflicto y su posición de negarse a una negociación? Y bueno, ha sido una reprimenda, él ha variado un poco la posición y eso mismo ocurrió ya recientemente en Brasil. Mire, la posición de Lula ha sido sacada de contexto, porque Lula lo que ha hecho es adherirse a los 12 planteamientos realizados por China para buscarle una solución pacífica al conflicto ucraniano. Ahora bien, a Estados Unidos lo que le duele, y le duele mucho, le duele duro, es el trato económico que ha hecho Lula con China. No los pronunciamientos sobre la guerra de Ucrania, porque esta situación arrastra a Latinoamérica hacia un nuevo orden de transacciones económicas con China, una región que los Estados arrastrada por Brasil. Oye, claro, Brasil dirige geoeconómicamente y geopolíticamente América del Sur. Y dentro de este contexto, que Brasil se sume a estos nuevos órdenes mundiales donde el yuan sea la moneda predominante, esto le duele duro a Estados Unidos y es lo que a Estados Unidos le teme. Se arrastra a Argentina. Mira, de Chile no hay mucho que hablar porque Colombia, Chile, Venezuela, Colombia. Chile, Ecuador son países que tienen relaciones económicas directas con China y donde Chile, por ejemplo, es uno de los únicos países del mundo donde las transacciones en yuanes son legales en Chile y totalmente manejable dentro de un contexto económico normal. Pues eso de Brasil es lo que le duele a Estados Unidos. La conjunción de Brasil en el BRIC, en el grupo BRIC, la situación de que Dilma Rousseff, la expresidenta que le dieron un golpe de Estado, sea ahora la presidenta precisamente del Banco del BRIC, con un capital de 130.000 millones de dólares, que ni siquiera lo tiene el Banco Mundial. Esa situación es lo que duele a Estados Unidos, porque Dilma Rousseff en esa posición, ¿para quién tú crees que va a trabajar? Pero, sin embargo, los Estados Unidos han planteado
recientemente no una confrontación, sino un acercamiento con China, que sus relaciones comerciales sean dentro del marco del respeto, de la colaboración, de que no quieren confrontación. Parece que mirando lo que va a venir. Realmente Estados Unidos ya siente el aislamiento. Por eso esa declaración reciente. Claro, porque como yo decía ahorita de que el dólar tendrá que formar parte de una canasta de moneda, asimismo Estados Unidos tendrá su integración dentro del nuevo orden mundial. Porque oye lo que le voy a decir. Señores, es verdad que andamos muy rápido en estos cambios, pero los planificadores fundamentales de Rusia y China están teniendo en cuenta una variable que es fundamental. No se puede precipitar un salto. Por ejemplo, China tiene en su poder la geoeconomía norteamericana a través de los grandes empréstitos que tiene Estados Unidos con el Tesoro. China tiene el control de la economía. La mayoría de la deuda es con China. Es con China. Entonces China tiene ese control. Si China decide aplastar la economía norteamericana, aplastar el dólar, lo puede hacer en un instante. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de eso? Un caos general a nivel mundial que no le conviene a nadie. Y el papel de Europa, que uno entiende que pierde a perder como peso, pierde a perder importancia en esta situación, en este nuevo orden económico internacional. Mira, antes de responderte eso, permíteme concluir la pregunta anterior con esto. El cambio, entonces, se está dando a nivel gradual para evitar el caos general. Ya. Ese caos general que Estados Unidos en otros tiempos propició a su conveniencia, haciendo guerra, esto y lo otro, ya eso pasó. Hoy estamos en un nuevo orden mundial con nuevos conceptos políticos, nuevos conceptos geoeconómicos. Entonces, en este contexto, la guerra de Ucrania se va librando precisamente de una manera modulada, de acuerdo a los cambios que se van dando en los otros frentes de guerra. A Rusia no le interesa tomar Ucrania per se. A Rusia no le interesa ganar territorio como si fuera una hecatombe que va acabando con todo. Fíjese que el criterio que ha utilizado Rusia... Tiene territorio de más. Sí. Hay áreas estratégicas, zonas estratégicas. Fíjese... Para hacer su protección como país. Exacto. Fíjese que Rusia ha preferido ir librando la guerra paso a paso, defendiendo las ciudades, defendiendo hasta cierto punto las infraestructuras para no dañar aquello que puede servir al pueblo ucraniano. Ahora bien, el juego se establece cuando Estados Unidos, a través de la OTAN, utilizando el ejército, la OTAN, que es el ejército del G7, el ejército PUCNAC de Estados Unidos contra Rusia, ha ido saliéndose un poco del contexto por la razón de que Europa no tiene un soporte económico que le permita continuar dando el apoyo que requiere la guerra que la OTAN está librando contra Rusia. Hay que darse cuenta, señores, de que los soldados que están muriendo ahora mismo en Ucrania no son ucranianos, son norteamericanos, son ingleses, son canadienses, son polacos, alemanes, porque ya Ucrania agotó el poder de convocatoria para reclutar militares. Inclusive por eso han tenido que reclutar ancianos, niños de 14 años, mujeres, porque ya no tienen poder de convocatoria en su población. ¿Hasta dónde llegará la guerra? ¿Cuándo? Esta guerra, más de un año. Esta guerra no termina ahora. Esta guerra irá pausándose gradualmente en la medida en que los objetivos del nuevo orden mundial se vayan dando. Pero esta guerra de Ucrania no es una guerra de posesión, de coger territorio, ya lo ocupé todo, ya terminé. No, ese no es el estilo de esta guerra. Esta es una guerra híbrida que tiene muchos componentes y en la medida en que se van avanzando en todos estos componentes, se va avanzando también en la parte militar en Ucrania. Eso ustedes lo pueden ver cuando en la ciudad de Bakhmut
tiene 45 días de pleito y realmente Rusia no se ha querido imponer porque el objetivo es desgastar a la OTAN en esa guerra, acabar con los soldados de la OTAN, con la fuerza militar que la OTAN tiene ahí haciendo frente al momento al ejército ruso. De un agotamiento de ambas partes. Rusia realmente se preparó para esto y además tiene la solidaridad del nuevo orden mundial. O sea, Rusia tiene el apoyo de China, de Irán, de la India. Fíjate tú fíjense ustedes cómo Rusia ha resuelto el problema de la venta de su petróleo, de sus energías. El bloque occidental creyó meter a Rusia en una trampa energética. Sin embargo, Rusia lo resolvió. ¿Quiénes son ahora mismo los principales suplidores del petróleo ruso en el mundo? China, India, Turquía, hasta Túnez. Bien. Mire, hemos llegado al final. Ya el tiempo no ha ido, nada. Así que solo me resta darle las gracias y decirle que usted vendrá con su segmento ya a partir de la próxima semana. Así será. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A usted, amable televidente. Hemos llegado al final de Visión Integral y pues será hasta el próximo domingo, si Dios nos permite. Les esperamos.